Para esta sección de nuestro estudio de las letras rojas, en el final del Evangelio de Juan, el último capítulo que vamos a grabar el día de hoy, capítulo 21, las letras rojas que se encuentran en el último capítulo del Evangelio de Juan. Como escenario vamos a este lugar que es donde se llevó a cabo, de acuerdo a la tradición, justamente este acontecimiento, y estamos aquí en este lugar en Galilea, en el norte, que se llama Tabga. Tabga, lo que se construyó aquí es una iglesia que se llama la iglesia del primado de San Pedro. Ese es el nombre que recibe este lugar, ya que es aquí donde Yeshua, de acuerdo a la tradición católica, le encarga a Pedro la comisión de apacentar a sus ovejas. Así que por eso es que se construyó este lugar como un lugar muy importante para la tradición católica, y vamos a entrar para que vean qué hay aquí. Entremos. A casi 2000 años de distancia de ese acontecimiento de la pesca milagrosa, ese acontecimiento donde Pedro y los apóstoles vienen a este lugar y después de la muerte y la resurrección de Yeshua vinieron a Galilea y volvieron a su antiguo oficio. Pedro, que había sido llamado como pescador de hombres, vuelve a su antiguo oficio, quizás decepcionado, quizás sintiéndose fracasado porque negó a su maestro 3 veces, y vuelve a su antiguo oficio. Y el día de hoy, dentro de las cosas hermosas que vamos a aprender, es que una vez que Yeshua te escoge, no te puede desechar. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Aunque quizás te sientas fracasado, aunque quizás sientas que le fallaste, Él siempre va a tener el anhelo de restaurarte. Así que bueno, seguimos aquí, caminando rumbo a la orilla del mar de Galilea, donde todos estos acontecimientos se llevaron a cabo y donde podremos llenarnos de esperanza si nos sentimos así, como Pedro, fracasados, entristecidos por lo que hicimos. Bueno, este va a ser un estudio para darnos esperanza, para mostrarnos cuánto nos ama aquel que nos escogió y cuánto Él conoce nuestras debilidades y sabe que aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil. Y bueno, aquí estamos recorriendo estos jardines que se han construido, y como les decía, para la Iglesia Católica este lugar es muy importante porque aquí, de acuerdo a su tradición, Yeshua nombra a Pedro su representante, o nombra a Pedro como el que le va a suceder en el cuidado de las ovejas. Es por eso que aquí se tiene toda esta lista, todas estas imágenes que ustedes ven aquí, que muestran la sucesión papal desde Pedro hasta el actual Papa. Aquí tenemos al actual Papa Francisco, y de ahí para atrás todos los papas que ha habido hasta llegar a Pedro, que está aquí. Así que, de acuerdo a la tradición católica, Pedro es el primer papa, y de ahí viene una sucesión desde él hasta Francisco. Y todo eso es conectado estratégicamente por parte de la tradición católica para sustentar el que ellos son los únicos autorizados para pastorear a todas las ovejas de Jesús de Nazaret. Y bueno, pues eso es lo que dice la tradición. Nosotros vamos a concretarnos en lo que dice la Escritura y vamos al pasaje del día de hoy en Juan capítulo 21, y con eso vamos a cerrar
esta maravillosa serie de las letras rojas que a mí en lo personal me cambió la vida para siempre. A pesar de que yo ya había estudiado las escrituras, a pesar de que yo ya había pasado por todas las escrituras verso por verso, la verdad es que las letras rojas entendí por qué es la palabra final del Padre. Entendí por qué Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces a los antiguos, a los padres, por los profetas en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que logré entender eso, y aquí estoy entrando a esta iglesia que, una vez más, de acuerdo a la tradición, incluso ahí todavía se guarda la piedra que está ahí en la parte principal de esta iglesia, como esa piedra donde supuestamente Yeshua tuvo ese desayuno con sus discípulos cuando le trajeron esos 153 peces, y el lugar donde él desayunó con ellos, de acuerdo a la tradición, fue en este lugar. Entonces, en base a eso se construye esta capilla, basados en esta tradición. Y pues estos son todos los elementos que ustedes encontrarán acá. Y bueno, pues yo prefiero irme a el estado natural en que están las cosas. Yo prefiero irme a la manera natural en que está todo. Y yo prefiero que en un estado natural recreemos esta maravillosa historia con la cual cerraremos nuestro estudio de las letras rojas en los evangelios. Padre, te doy muchísimas gracias por haberme permitido llegar a este cierre, no nada más del Evangelio de Juan, sino de todos estos maravillosos evangelios, estas buenas noticias, a través de estos 4 hombres que tú utilizaste para dejar grabada para la historia esas enseñanzas, ese ejemplo, esa historia de amor tan sublime, de ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te agradezco por todo este recorrido, y Padre, si solamente nací para haber hecho estos videos, para haber hecho esta grabación, para haber comprendido todo este mensaje en el lugar donde ocurrió y entender mucho mejor todo este contexto y enviarlo a las naciones y pescar a las naciones y pescar esos 153 peces que están en las naciones y que forman el tabernáculo caído de David, que ha de ser levantado. Si solamente nací para eso, Señor, valió la pena y no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho. Te ruego que algún día toda mi familia, todos mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, mis primos, toda mi familia en la carne, por los cuales tengo un gran dolor en mi corazón, porque en ocasiones siento lo mismo que tu siervo Pablo, que deseara yo mismo ser anatema, separado de mi Mesías por amor de mis hermanos en la carne, de aquellos que son también tus ovejas, que si yo soy oveja perdida de la casa de Israel, sin duda también ellos son. Yo te ruego que algún día ellos comprendan todo este mensaje que tú, a mí, el menor, el más pequeño de todos ellos, me diste a conocer.
Y te ruego que unas a muchas familias a través de todos estos mensajes y que así como tú en tu gracia me des la oportunidad de alcanzar a mis familiares, también utilices todo este material para que muchos alcancen a su familia en la carne, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Señor. Que este mensaje sea llevado a las naciones y se cumpla el propósito por el cual tú llevaste a cabo ese encuentro especial que tuviste en este lugar con esos discípulos a quienes habrías de enviar a las naciones. Bendito seas, Padre, por los méritos de Yeshua, el buen pastor y el que nos pescó de entre el mar de las naciones. En su nombre, amén. Capítulo 21 del Evangelio de Juan. Vamos a cerrar con nuestro estudio. Ha sido una experiencia inolvidable. No sé para ustedes, Vicky, Omar y todos los que han escuchado este audio y visto estos videos, ¿qué ha sido esta experiencia? Y qué mejor lugar para cerrar que este lugar. Así que al mismo tiempo que reflexionamos en estas palabras, traten de estar pensando, y tenemos ahora la maravilla tecnológica del video, traten de imaginarse esta playa y traten de imaginarse a esta palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros, y a estos 7 de sus discípulos. Menciona aquí en el capítulo 21, de hecho hay un subtítulo aquí pequeñito que aparece en mi Biblia. En algunas Biblias aparece, en algunas ediciones que tienen como los títulos de cada una de las secciones. Aquí aparece un subtítulo que dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Entonces 7 de sus discípulos tienen un encuentro con él, que representa 7, totalidad, plenitud, la plenitud de toda la humanidad que ha de recibir el mensaje, que ha de ser pescada. El mar de Galilea, estamos aquí a la orilla del mar de Galilea, en un lugar que se llama Tabga, como les decía en la introducción. Y este lugar es el que, de acuerdo a la tradición, es donde se llevó a cabo los hechos de este capítulo 21, la famosa pesca milagrosa. Y dice así: había resucitado Yeshua, le había dicho a sus discípulos que iba a venir para Galilea. De hecho, aún después de resucitar, estuvo 40 días y 40 noches comiendo y bebiendo con ellos. Y les dijo a sus discípulos: voy a Galilea, ya los voy a ver. Y les dijo: y díganle a Pedro que ya lo voy a ver. Muy especialmente, Yeshua le dijo a sus discípulos que le dijeran a Pedro que aquí se iba a encontrar con él. Había quedado un asunto pendiente ahí con Pedro, de que le había negado en 3 ocasiones, y venía a este lugar a tener un encuentro una vez más con él. Y dice, a partir del versículo 1, dice: después de esto Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y recordemos aquel momento cuando igual también en una pesca milagrosa, también ya se había llevado a cabo una pesca milagrosa, ya se había llevado a cabo un milagro extraordinario, en el cual precisamente Yeshua llamó a Pedro. Aquel momento donde Yeshua sube ahí con Pedro y hacen una pesca espectacular, y después de esa pesca Pedro le dijo a Yeshua: apártate de mí, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y Yeshua le dijo: Pedro, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Ya le había hecho un llamado, ya Yeshua había llamado, igual en una pesca milagrosa había llamado a Pedro. Y en ese momento que Pedro vio un destello de la gloria de Yeshua, al ver esa grandeza, al ver lo que él representaba, él sintió su bajeza, sintió el contraste. Hemos hablado mucho acerca de cuáles son los síntomas o cómo podemos estar seguros que hemos tenido un verdadero encuentro con el Creador, el que habita en una luz inaccesible. ¿Cómo podemos saber que tuvimos un encuentro con Dios?
cuando reconocemos nuestra bajeza, cuando reconocemos nuestro pecado. Hablamos de el profeta Isaías en el capítulo 6, que tuvo un encuentro con el trono de Dios, y ahí él dijo: ay de mí que soy un hombre inmundo. Y en esa ocasión también Pedro, ante esa manifestación de su poder, de su grandeza, dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Yeshua le dijo: no temas, porque desde ahora vas a ser pescador de hombres. Desde ahora vas a ser parte del cumplimiento de la profecía de Jeremías 16, que dice que Dios iba a enviar pescadores a traer de vuelta a sus hijos que estaban entre todas las naciones, y Pedro iba a ser uno de esos pescadores que iba a ser enviado. Así que ya Pedro había recibido ese llamamiento, ya Pedro había tenido ese destello de humildad, pero hubo un problema en el caminar espiritual de Pedro. ¿Cuál fue ese problema que tuvo Pedro? Que hubo un momento en que se olvidó de su bajeza, se olvidó de su incapacidad para seguirle, para cumplir la misión tan grande, tan sublime que le había encomendado Yeshua. Se olvidó y pensó que dependía de su poder, de su fuerza, de su capacidad. Y en esa famosa cena de Pascua que tiene con todos los discípulos antes de ir a la cruz, Yeshua les dice que todos se van a avergonzar de él, todos se van a apartar de él, todos le van a dejar. Y el único que tiene una actitud diferente es Pedro. Y Pedro le dice: Señor, aunque todos te dejen, aunque todos te dejaren, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a negar. Y bueno, pues sabemos que Pedro, ahí confiando en sí mismo, le dice: Señor, aunque todos te negaren, yo voy a estar contigo, yo voy a estar al final. Y bueno, pues ahí simplemente le asegura a Yeshua que Satanás le había pedido para zarandearle, y se lo advirtió Yeshua. Yeshua le advirtió: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué actitud necesita Satanás para zarandearnos? ¿Qué actitud de nosotros necesita Satanás para darnos una gran lección? ¿Qué actitud de nosotros va a producir esa gran lección? Pues la actitud que tuvo Pedro, de orgullo. Pedro en un momento se sintió mejor que los demás discípulos. Todos los demás empezaron a preguntarse: ¿seré yo el que le va a negar? Todos dudaron de sí mismos. Pero el único que no dudó de sí mismo, el único que dijo: no, yo sí voy a mantenerme fiel, fue Pedro. Y por eso Yeshua le dijo: mira, Satanás te va a dar una zarandeadita, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Yo sé cuál es tu intención en el corazón, pero bueno, pues vas a tener un tropiezo por orgullo, por autoconfianza, pero he orado por ti para que tu fe no falte. Y dice: y cuando te hayas vuelto, cuando hayas retornado, cuando hayas hecho teshuvá, cuando te hayas arrepentido, cuando hayas regresado al buen camino de la humildad, cuando hayas reconocido que en ti no mora el bien, cuando hayas reconocido que tu amor está enfermo, que aunque quieras, en tu espíritu la carne es débil, cuando hayas reconocido eso, entonces ve y haz volver a tus hermanos. Entonces ve y confirma a tus hermanos. Entonces ve y haz una función de ayudar a otros. Y es exactamente lo que va a suceder en este capítulo. Este capítulo es una gran lección al amor que Él tiene con nosotros. Y este capítulo lo podríamos titular: los dones y el llamamiento es irrevocable. El llamamiento es irrevocable. Aunque te caigas, aunque tropieces, aunque tuviste un momento de arrogancia, de orgullo, recuerda, el llamamiento es irrevocable. Entonces, dice aquí que Pedro le dice a los demás, Pedro, que había recibido ese llamado de pescar hombres, le dice: vamos a pescar, volvamos a nuestro antiguo oficio. Ellos habían sido llamados como pescadores de hombres, y aquí él los motiva a, bueno, volvamos a la pesca, volvamos a nuestro antiguo oficio. Y dice que fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Toda la noche pescando. Y bueno, esto va a ser algo
algo típico que va a suceder cuando tú abandonas el llamamiento celestial. Recuérdalo, Vicky, tú viniste aquí a Israel a recibir un llamamiento. He platicado contigo y yo creo que aquí todo este recorrido que has hecho en tu vida, todos los países que has recorrido, todo, para venir aquí y mostrarte, estoy seguro que él a través de todos estos estudios te mostró que lo que estás buscando tú siempre estuvo ahí tan cerca. Lo buscaste muy lejos, pero siempre estaba ahí más cerca de lo que te imaginabas. Y tuviste que hacer todo ese recorrido para llegar acá y que él te dijera, no busques más, es a mí a quien necesitas. Yo soy tu primer amor, yo soy el que va a saciar todas tus necesidades. Ahora ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas hice contigo, cómo he tenido misericordia de ti, cómo he sido fiel contigo, cómo no te ha faltado nada, cómo te he provisto, cómo he estado contigo siempre. Y quizás este mensaje en gran parte tiene que está dedicado a ti. Tú hiciste todo este largo viaje para venir aquí, está dedicado a ti y a todos los que hemos tenido ese mismo espíritu, ese mismo anhelo de servirle, de hacer su voluntad y de pensar que es muy complicado y muy complejo, pero llegar a un punto en que, a pesar de que desde hace mucho, yo creo que él no te llamó nada más aquí, yo creo que desde hace mucho él ya te había estado hablando pero no confiaste totalmente y mucho del agotamiento y del cansancio que quizás tienes a estas alturas en la que dijiste ya ayuda es porque así como Pedro sentiste que dependía de ti, que realmente no dependía de ti, de él, sino que tú tenías que esforzarte y tú tenías que proveer y que todas las cosas dependían de ti. Y aquí igual Pedro recibe el llamado. Yeshua le había dicho que dependiera totalmente de él, pero al haber fracasado, al haber tenido un momento de autosuficiencia y fracaso, pues él dice, no, pues quizás no sirvo para esto. Y se regresa a su antiguo oficio, se regresa a pescar. ¿Y qué sucede después de que has recibido un llamamiento celestial y te regresas a tu antiguo oficio? ¿Qué va a pasar? Sin duda va a pasar que te vas a sentir fracasado. No va a funcionar. Toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. Y entonces, cuando ya iba amaneciendo, imagínate toda la noche aquí tratando de pescar, no pescaron nada. Imagínate la frustración de Pedro. Oye, ¿qué onda? Otra vez, imagínense los recuerdos de Pedro. ¿Qué recuerdos habrá tenido Pedro en esa noche? Después de todo lo que pasó. Vamos a ponernos un poquito en el lugar de Pedro. Toda la noche pescando. ¿Ustedes creen que en esa noche de no pescar nada y el aire, o sea, ahorita es de día y imagínense lo que sentimos? Imagínense lo que habrá pensado. ¿Ustedes no creen que él en ese momento de no pescar nada no recordaría la pesca milagrosa? ¿No recordaría el llamamiento de Pedro? Desde ahora vas a ser pescador de hombres. ¿No creen que al amanecer y que no pescó nada, él estaba pensando en el llamamiento que recibió en este mismo lugar? ¿Ustedes qué creen? ¿Se habrá acordado de eso o no? Estoy seguro que se estaba acordando de eso. Y lo más increíble es que aquel que conoce nuestros pensamientos y nuestros sueños rotos, aquel que conoce nuestros pensamientos y los sueños que están rotos, está listo para reparar nuestros sueños. Esto es uno de los aspectos que más me maravilla de él. Si hay alguien a quien le duele que lo que soñabas está roto, si hay alguien que le duele ver a alguien que ya se cansó de intentar porque dice de todos modos no va a funcionar, si hay alguien que conoce un corazón que incluso ya dejó de soñar, es él. Y el creador de los sueños, el que inspira los sueños, el que hace que tu mente tenga anhelos y tenga deseos y tenga ilusiones,
el que le ha dado al ser humano la capacidad de soñar es el Creador, para quien no hay límites. ¿Por qué muchos seres humanos terminan dejando de soñar? ¿Por qué canciones incluso cínicas? En México fue muy común una canción que decía: ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Ya deja de soñar. Y hay mucha gente que dice: ya deja de soñar. Y bueno, se los digo por experiencia, yo soy una persona súper soñadora y bueno, en muchas ocasiones he tenido que renunciar a sueños, pero se siente triste, se siente feo. ¿Has sentido cuando después de que tenías un sueño y pasaste noches pensando y pensando en ese sueño y wow, con mucha ilusión, y de repente la dura realidad de tu incapacidad, soñabas con llegar a obtener alguna meta, algún gran logro, y cada que sonaba el despertador en la mañana y el frío y todo, decías: ay, otros 5 minutos, y ya te echabas ahí y no te levantabas y llegabas tarde, y por más que te esforzabas, llegaba un momento en que tu sueño decía: ¿sabes qué? Pues ya mejor ahí muere. Voy a aceptar mi triste realidad, voy a aceptar este trabajito aquí de lo que sea, porque pues ese gran sueño que yo tenía, olvídalo. Curiosamente estamos grabando este video en una etapa en que mucha gente en el mundo está celebrando el fin del año y el nuevo año, y se están haciendo muchos propósitos de año nuevo. Pero sobre todo cuando alguien ya pasa de los 40 años, muchos de esos sueños que tenía de lograr grandes cosas, ya cada año que piensa en todo lo que quería lograr, ya llega un momento en que ya dice: ¿sabes qué? Pues ya, la verdad ya me doy por vencido, ya sé que no lo voy a lograr. Bueno, quizás así estaba Pedro. Tenía grandes sueños, yo creía que iba a ser parte de la profecía, yo creía que iba a ser parte de Jeremías 16, yo creía que había sido escogido para algo tan grande. Yo creía eso, pero perdí mi oportunidad. Y ahora ya no soy ni bueno para eso, y ahora ya tampoco soy bueno para esto, ya no soy bueno para nada. Pero ahí Yeshua, conociendo su corazón, fíjense, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Fíjense de qué manera se refiere a ellos: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y comentamos esto en el nivel intermedio, y por eso les he estado diciendo que es muy importante que complementen este estudio con el nivel intermedio, y ahí detallamos un poquito más todos los aspectos proféticos, que son muchos de este capítulo. Ahora yo me voy a enfocar a aspectos mucho más sencillos y más prácticos de las letras en rojo, y es lo que aquí les dice: echen la red a la derecha. La derecha tiene que ver con la compasión, la misericordia de Dios, y esto es un símbolo. Esta pesca, estos peces son simbólicos de la pesca que los discípulos van a hacer de hombres. La promesa que Yeshua le hizo a Pedro: serás pescador de hombres. Solo echa a la derecha la red y vas a entender. Te voy a dar una lección, Pedro, de lo que significa echar la red a la derecha. Ahorita te estoy nada más dando la instrucción: echa a la derecha y hay una gran pesca, 153 peces. Ok, ahora viene la lección. Ahora te voy a enseñar, Pedro, cómo se pescan personas. Te voy a dar la lección. Si la diestra representa la compasión, la misericordia, entonces, Pedro, ahora te voy a ejemplificar qué es la compasión y qué es la misericordia. Entonces, traen los peces. Ahí en el verso 10 dice que les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Y fíjense qué detallazo de Yeshua. Cuando ya los traen, él ya había preparado las brasas, ya había hecho ahí un fuego, ya estaba preparando para el desayuno, encontrarse. ¿Tú te imaginas un amanecer en ese lugar, desayunando con el maestro?
con aquel que viste morir en una cruz, con aquel que viste levantado diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, con aquel que te miró cuando le negaste y se cruzó tu mirada con él y te miró con compasión. ¿Tú te imaginas estar teniendo un desayuno con él después de la vivencia que tuviste? ¿Te imaginas lo que habrá sido? ¡Wow! Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Y fíjense quién es quien sacó la red a tierra. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. O sea, Pedro aquí es el personaje central, es el que saca la red, es el que él sabía el tema de la diestra, que qué implica en la mente judía la diestra, la misericordia, la compasión, la saca. Les aseguro que quizás en ese momento no estaba entendiendo todo, pero después seguro que lo entendió. Y Yeshua les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. En ese momento lo identificaron, wow, es el Señor, qué impresionante. Ya Pedro había estado en Jerusalén, ya Pedro había visto los lienzos ahí en la tumba, había llegado a la tumba, ya él había visto que había resucitado. Y vino pues Yeshua y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos, la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón, ok, Simón, ¿listos? Aquí te voy a dar el ejemplo de qué significa echar la red a la derecha. Todo el misterio de las dos casas de Israel y de las tribus perdidas y de Efraín y el misterio de las dos casas de Israel, eso se los dejo de tarea en el nivel intermedio. Hoy nos vamos a enfocar en el lado del corazón, en el lado precioso, hermoso, del ejemplo, ya no de la plenitud de los gentiles. Aquí vamos a ver cómo Yeshua se interesa en cada individuo. Generalmente nuestra tendencia, y sobre todo cuando venimos de un contexto evangelístico o evangelástico yo vengo de un contexto cristiano y era común, y cuántas veces fui testigo de esto, de exagerar las cantidades de wow, cuánta gente recibió a Cristo y cuánta gente dijo, y muchas veces se ponen reportes de que 100,000 personas recibieron todo, como para inflar y para wow, por unas cuestiones emocionales y a veces incluso por cuestiones ahí de intereses y todo. Pero más allá de las multitudes y más allá de los intereses y más allá de los aspectos proféticos y doctrinales e increíbles de las dos casas de Israel, aquí vamos a hablar de un individuo específico que podría ser tú, que podría ser yo, que muchas veces he sido yo, que muchas veces seguramente has sido tú, que se siente avergonzado, que se siente fracasado, que tiene la más grande necesidad que tiene un ser humano. ¿Cuál será la más grande necesidad que tiene un ser humano? La necesidad de ser perdonado. ¿Por qué tenemos una gran necesidad de ser perdonados? Porque somos imperfectos. Porque cuántas veces fallamos. Porque cuántas veces nos quedamos muy por debajo del estándar que queremos. ¿Cuánta necesidad tenemos de perdón? Así que Yeshua se enfoca en el individuo, en la necesidad de un individuo como representante de esos 153 peces, de esa plenitud de gentiles, de esa plenitud de naciones que hay en el mundo necesitadas de perdón. Se enfoca específicamente a él y Yeshua le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, y bueno, ahorita estoy hablando de cuánta necesidad tiene el ser humano y este pasaje también me ayuda a tener sensibilidad a esa necesidad del ser humano. Ahorita aquí vienes a un lugar como estos, vienes a un lugar pues especial, un lugar sagrado, y pues acá ya se estaba organizando el partido de fútbol y ya casi tiran la cámara con el balón
Y la gente viene aquí, realmente la gente sigue igual, y tú quizás eres una de las decepciones que te llevas, en cierto sentido, Vicky, de ver lugares sagrados, lugares tan importantes en la Biblia y que llenos de basura y tan sucios, y la gente pasan siglos y todo igual, y la gente indiferente. Pero esto, sobre todo leyendo este texto, a mí que ahorita estaba grabando esto y viendo el balón aquí que viene, y ya me estaba colmando la paciencia al leer esto, me hace recordar cuál es la más grande necesidad que tiene el ser humano: paciencia, compasión, misericordia. Y Yeshua le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan por qué le dijo por qué hace énfasis en el nombre de su papá? Que probablemente su papá sí se llamaba así, o más bien tiene que ver con el simbolismo de la misión que él tiene que cumplir como Jonás, de ir a las naciones. ¿Se dan cuenta cuál es el llamamiento que le había hecho Yeshua a Pedro? Eres hijo de Jonás. Tú vas a cumplir una función como la de Jonás. Ese es tu llamamiento. Tú vas a irle a predicar a los gentiles. Tú vas a abrir la puerta a los gentiles, lo cual sucede en Hechos capítulo 10. Él le abre la puerta a los gentiles. Y ese era el llamamiento. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Pues no dio el ancho. No calificó para el llamamiento, terminó negando a Yeshua, terminó negando su llamamiento. Y aquí, en el momento que va a volver a tener la conversación después de que le había negado, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama Yeshua? Simón, hijo de Jonás. Los dones y el llamamiento son irrevocables. De hecho, Él nos puso nombre mucho antes de que naciéramos. Él ya sabía todos los errores, todos los pecados, todas las fallas que íbamos a cometer, todos los sueños rotos, que Él puso los sueños, pero por nuestra incapacidad íbamos a terminar desechándolos. Pero Él sigue llamándote como te llamó desde antes de haberte creado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y aquí puede ser una pregunta, que esta pregunta puede tener dos sentidos. No sabemos a qué se refería cuando dijo estos. O sea, tuvimos que haber estado ahí para saber qué señaló. Si se refería a los otros discípulos o si se refería a los peces. Puede ser cualquiera de las dos. Si se refería a los otros discípulos, pues como para volverle a preguntar: oye, lo que me dijiste ahí en la cena, que tú no me ibas a negar, que tú ibas a estar conmigo, aunque todos me negan, ¿es cierto? ¿Es cierto que me amas más que estos? Y bueno, pues ya, ¿qué le vas a contestar? ¿Ya qué le vas a contestar después de que, al igual que todos los demás, terminaste negándole? ¿Qué le vas a contestar? Esa es una posibilidad. ¿Me amas más que estos, que los demás discípulos? Otra posibilidad es: ¿me amas más que estos, que los peces? ¿Me amas más que tu oficio? O sea, volviste a tu oficio, volviste a hacer lo que antes hacías. ¿Realmente el llamamiento que yo te he hecho es más importante para ti que cualquier cosa que este mundo te pueda dar? Escuché en una ocasión un principio que es el mío, el que me mueve y me motiva a no involucrarme, a no volver a tomar otra profesión, otro oficio, que podría hacer muchas otras cosas, pero a no volver a tomar otra cosa que el llamamiento que él recibí. Y en una ocasión leí un principio que me impactó mucho, que dice: ¿cómo saber si tú estás llamado? ¿Cómo saber si has recibido un llamado de parte de Él? Y la respuesta es: cuando te resulte imposible dejar ese llamado. O sea, cuando no hay manera de que tú puedas o quieras dejar ese llamado. Entonces la pregunta que le está haciendo: a ver, Pedro, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que me amas más que esto, que tu oficio? Si realmente amas más tu oficio, tu profesión, lo que quieres hacer, esas cosas, bueno, pues quizás no estás llamado específicamente a eso. Pero en este caso le pregunta. Pero aún así, fíjense lo que le responde Pedro.
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La primera vez le dice: aliméntalas. La segunda vez le dice: pastorea, o sea, cuídalas, supervíselas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. Sí, hay diferentes comentarios de por qué 3 veces. Bueno, yo considero que 3 veces simplemente es el balancear las cosas, el reparar la ofensa de Pedro. Le negó 3 veces, 3 veces le pregunta si le ama. Vamos a reparar esa situación. Tú te sientes culpable de que me negaste, vamos a reparar las cosas. No importa, vamos a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay problema, solamente vamos a volver. Haz de cuenta que no pasó absolutamente nada. Fíjense qué corazón que tiene él. Aquí no pasó nada, Pedro, vamos a empezar otra vez. ¿Me amas? Y hay algunos comentarios, yo en alguna ocasión también lo comenté, que haciendo un análisis de las palabras, pero en griego, el problema es que es en griego, y pues obviamente Yeshua no estaba hablando aquí en griego con Pedro, y bueno, en griego, y es por eso que se traduce en el español, porque al español se traduce del manuscrito en griego, se traduce las primeras 2 palabras, las primeras 2 veces que le pregunta, le dice ¿me amas? Y la tercera vez que le pregunta, le dice ¿me quieres? Pero eso en una versión que es la nueva versión internacional, porque hay ciertas traducciones al español que traducen directamente del griego, y del griego no se usa la misma palabra las 3 veces. En el griego se usa las primeras 2 veces se usa la palabra agape, que habla de un amor incondicional, un amor sublime, y la tercera parte se usa la palabra griega que tiene que ver con un cariño fraternal, con un amor filial. Entonces, basado en el manuscrito griego, hay una distinción. Entonces, puede haber sido, algunos deducen de ahí, de que ya en la tercera ocasión Yeshua se baja de nivel, se pone al nivel de Pedro y le dice ¿me quieres? Ok, vamos a empezar por lo más básico. ¿Me quieres? Ya sé que no me amas, tu amor está enfermo, ¿me quieres? Y entonces Pedro se entristece porque dijo: wow, ya descubrió que no le amo como debería amarle. Y bueno, pues sí, Señor, sí te quiero. Eso es una posibilidad que se maneja considerando el griego, pero bueno, sin tener que ir al griego y basados un poquito más en la posibilidad más concreta, es que bueno, 3 veces le niega, 3 veces te vuelvo a preguntar, pero ya sabiendo Yeshua sin duda, y Pedro sabiendo que Yeshua ya sabe que su amor está enfermo, como dice el Cantar de los Cantares: mi amor está enfermo, mi amor está enfermo. Si quisiera amarte, o sea, pero no puedo. Y entonces es aquí, y esto es la parte más hermosa con lo que va a cerrar, cuando tú ya llegas a una conciencia de lo que tú eres, de tu incapacidad, y se la reconoces, pues Él no se va a asustar, Él no se va a desilusionar, o sea, Él ya nos conoce. Lo único que Dios anhela de nosotros es que seamos sinceros. Él sabe que no somos irreprensibles, Él sabe que cometemos errores, pero quiere que nos pongamos de acuerdo con Él, que reconozcamos que nos hace falta, pero que hay en nuestro anhelo, en nuestro corazón, el anhelo de hacer las cosas. Y Yeshua conocía su corazón, y es aquí ya cuando Pedro reconoce y se entristece de que le pregunte por tercera vez, es aquí cuando
Yeshua le hace esta declaración preciosísima. Verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, cuando eras más inmaduro, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el verso 19 nos aclara qué le dijo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Este versículo 19 es muy importante porque nos aclara eso que parece un poco difícil de entender. Cuando eras más joven, cuando eras más inmaduro, hacías lo que te daba la gana. Pero cuando llegues a la madurez, alguien te llevará a donde no quieres ir. Pedro, yo conozco tu corazón, yo siempre supe que tú estabas dispuesto a dar tu vida por mí. Yo te creí, es más, ¿será que Pedro lo cumplió o no? ¿Será que Pedro cumplió? Aunque todos te dejen, yo sí me voy a... yo sí te voy a defender. ¿Lo cumplió Pedro o no lo cumplió? A veces se dice, Pedro lo negó, no, pero ¿lo cumplió o no lo cumplió? Claro que lo cumplió. En el huerto de Getsemaní, todo el mundo se empezó a asustar y Pedro fue el que sacó la espada y se le fue encima a un guardia. O sea, Pedro arriesgó su vida. Es cierto, lo cumplió. ¿En qué momento fue donde ya dudó? Cuando ya las cosas no fueron como él pensaba. Cuando ya Yeshua se entrega voluntariamente, es arrestado. Ahí hubo un momento de duda de Pedro. Dijo, bueno, ¿ahora qué onda? O sea, entonces no va a ser como yo pensaba. Entonces no vamos a tomar el reino, no vamos a... ¿Cómo va a ser así como pacíficamente? Bueno, ¿y qué tal si entonces este no es? Y ya entraron un montón de dudas. En el momento que su teología, su perfil, su manera de entender las escrituras no fue como él pensaba, ahí ya dudó. Sin embargo, quizás dudó de Yeshua como la persona. Quizás dudó de Yeshua como que él es el Mesías. Y simplemente, bueno, pues yo por una persona común y corriente, yo por un ser humano común y corriente, ahí sí, yo no me voy a arriesgar por una persona común y corriente. Por el Mesías sí, me la rifo. Por el hijo de David, por él sí, pero por esta persona no, pues no, yo ahí muere. Y solo le dolió que lo negó, seguramente le dolió, pero dijo, híjole, pero sí, pues lo siento mucho, pero pues tú no eres el Mesías. Pero ya que le demuestra, sí soy el Mesías, ya que da manifestaciones, wow, sí soy el Mesías, wow, en ese momento se enciende otra vez la esperanza, el sueño, y entonces Yeshua le dice, no te voy a decepcionar, no voy a desilusionarte, dichoso el que no haya tropiezo en mí, dijo Yeshua anteriormente. No te voy a desilusionar. Y el deseo que tú tenías, que yo sé que es genuino, de dar tu vida por mí, se va a cumplir. ¿Y cómo se cumplió? Cuenta la tradición que efectivamente Pedro fue crucificado tal como su maestro. Pero que antes de ser crucificado, él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza. O sea que murió dando gloria a su Señor. Y Yeshua lo sabía, siempre lo supo. Ok, Pedro, tú estás dispuesto a dar tu vida por Dios. Estás dispuesto a dar tu vida por el Mesías. Pero yo te voy a enseñar algo más. No nada más tienes que dar tu vida por Dios. No nada más tienes que dar tu vida por el Mesías. Tienes que dar tu vida también por mis ovejas, por todos los demás. Wow, esto está hermosísimo. Esto es primera vez que lo veo a ese nivel. Si amas a Dios, tienes que amar también a sus criaturas. Tienes que llevar tu amor a Dios y al ungido de Dios y al Rey. Tienes que llevar tu amor al sublime, al invisible. Tienes que llevarlo al ámbito de este mundo y tienes que ir a amar a mis ovejas. Como yo te amé a ti, como yo les amé a todos, ahora ve y haz tú lo mismo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Yeshua, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?
cuando Pedro le vio, dijo a Yeshua: Señor, ¿y qué de este? Y Yeshua le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y aquí, una vez más, ya que recupera la confianza, Pedro, ya que, wow, me está dando esperanza, recupera los sueños. Y esto nos da mucha esperanza. Porque aquí Pedro se sentía ahí todo fracasado. En lo que acabamos de leer anteriormente, vemos a un Pedro que así todo desilusionado. Pero ya que lo levanta y no, hombre, tú no te preocupes. Se va a cumplir tu deseo. Ya que otra vez se levanta el ánimo, ¿qué es lo primero que hace? Ve que otro va igual que él y dice: oye, ¿y este qué? Otra vez vuelve la misma tendencia. Otra vez la cuestión de competencia. Yo soy mejor, Y otra vez Yeshua le dice: oye, ¿y si yo quiero que él también? ¿Tú qué? ¿No te estoy enseñando que es amar, apacentar, amarse unos a otros? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Yeshua no le dijo, y aquí no lo aclara, pero Yeshua no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y estas son las últimas letras rojas del Evangelio de Juan. Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y esto es algo que tiene que, una vez más, confirmarnos lo que ya Yeshua nos había enseñado también a lo largo de este Evangelio, y es el que crea estar firme, mire que no caiga. La vida de fe, la vida espiritual, es una vida personal. Una de las más grandes debilidades que tenemos es la de estarnos comparando unos con otros, de estarnos juzgando unos a otros, de estar mirando a los demás. Pero recuerda que todos somos hermanos, todos somos hijos de un Padre, y tenemos que acabar con esta tendencia de estarnos comparando, de estar compitiendo unos con otros. Aquí ya recibió Pedro una gran lección. Pedro, yo tengo un plan específico y un llamamiento específico para ti. Tú sígueme. No puedes compararte con absolutamente nadie más. ¿Por qué? Porque fuiste creado de manera única. Lo que tú puedes hacer no lo puede hacer nadie más. Y lo que otros pueden hacer tampoco tú lo puedes hacer, porque tu creación es específica y es única. Y fuiste creado de manera especial para una función y para un llamamiento. Así que sígueme tú. Sígueme tú. Con estas letras en rojo quiero concluir. Si tú has recorrido todo este evangelio con nosotros, o si simplemente el día de hoy a lo mejor es tu primer estudio y a lo mejor tienes muchas dudas de, bueno, y este que dice que le sigue, y este que dice que le sigue, y un montón de confusión religiosa que tienes. Y quizás uno de los obstáculos, y aquí me quiero volver a referir a Vicky, una de las estudiantes que estuvo en todo este recorrido, uno de los obstáculos que has tenido para seguir a Yeshua es lo que otros discípulos están haciendo. Lo que otros que están diciendo que le siguen están haciendo y que no te convencen, y que están haciendo algo que no estás de acuerdo, etc. Y traes una confusión por lo que otros que dicen seguir le están haciendo. Y con estas letras en rojo quiero terminar el Evangelio de Juan. Juan escribió este Evangelio para que tú creas que Él es el Mesías. Juan dijo que si se escribieran todas las palabras, todo lo que Yeshua hizo, no cabrían en el mundo entero. Con eso termina este Evangelio. No cabrían en el mundo entero lo que habría de escribirse, pero se escribieron estas cosas para que tú creas. Independientemente de lo que has visto. Ustedes que vinieron aquí, Omar y Vicky, todos los que han seguido estos estudios, y yo que he tenido esta experiencia de ver tanta diversidad de formas de seguirle. En cada lugar al que vas, que la iglesia de esta, que los católicos romanos, que los ortodoxos griegos, que los coptos,
que ahora los protestantes, tanta diversidad. Y luego tenemos a los que dicen, no, yo nada más sigo a Moisés, no, yo nada más del rey David. Y vienes aquí y te vuelves loco con todo lo que los seguidores están haciendo. Y llega un punto en que todo eso te puede distraer. Todo eso te puede distraer de Él. Dice en la carta a los Hebreos que tenemos que poner nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe. Así que si has llegado hasta aquí, y con esto voy a cerrar este estudio, si has llegado hasta aquí, quiero que escuches estas letras en rojo, estas palabras en rojo. Sígueme tú. No importa lo que otros hagan, no importa lo que otros te hayan desilusionado, lo que otros te hayan irritado, o lo que sea, no importan aquí ya los demás. Esto es un llamado personal que el Verbo que se hizo carne, que el Creador del universo, que aquel que te creó de una manera especial, te está haciendo a ti. Es un llamamiento irrevocable. Y la pregunta que te voy a hacer es, después de todo lo que has estudiado de Él, después de todas las cosas que Él enseñó y que Él hizo, mi pregunta para ti es, ¿quieres seguirle? ¿Le vas a seguir? Si tu respuesta es afirmativa, si tú dices, sí, quiero seguirte, vamos a hacer esta oración. Padre, te doy gracias a ti, Creador de los cielos y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te doy gracias a ti primeramente porque si yo he venido a Yeshua y si yo quiero venir a Yeshua y si yo quiero ser discípulo de Yeshua, es porque tú me trajiste a Él. Porque Él mismo dijo que ninguno puede venir a Él si el Padre no le trajere. Y aquí estoy queriéndole seguir porque tú que eres el Creador, el soberano del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que inspiró todos estos escritos sagrados, el que me creó en el vientre de mi mamá. Si yo quiero el día de hoy seguirles porque tú me revelaste su amor, su gloria, porque tú me trajiste a Él. Y no quiero rechazar el llamado que tú me estás haciendo de seguirle. ¿Cómo poder rechazar esta ofrenda? ¿Cómo poder rechazar este regalo de amor, de perdón, de compasión, de misericordia? ¿Cómo poder rechazarlo? Padre, tú conoces mi condición, tú me conoces desde el vientre de mi mamá, tú conoces todas mis debilidades. Antes de que salga una palabra de mi boca, tú ya la sabes, tú conoces los pensamientos más íntimos de mi corazón. Tú me formaste, tú me hiciste así. Ahí en el vientre, mi embrión vieron tus ojos. Y todas las cosas ya estaban escritas en tu libro, Señor. Absolutamente todo de mí, mi pasado, mi presente, mi futuro. Absolutamente tú lo conoces todo, Señor. Y aún así, a pesar de mí, a pesar de todo, tú me escogiste para ser hecho conforme a la imagen de tu Hijo. Y al día de hoy yo te quiero decir, claro que sí quiero seguir a tu Hijo. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a seguir a tu Hijo? ¿Cómo no voy a recibir su amor? ¿Cómo no voy a recibir su llamado? ¿Cómo no voy a mostrar sus virtudes, sus cualidades? ¿Cómo no voy a seguir soñando y confiando que Él es fiel para cumplir lo que me ha prometido? Para confiar que su llamamiento es irrevocable, que no importa lo que haya fallado, no importa mi incapacidad, sé que cuando madure, Él habrá cumplido su propósito en mi vida y mi vida le ha de glorificar. Mi vida y mi muerte le ha de glorificar. Porque Él completará en mí la buena obra y Él la perfeccionará hasta el día de Yeshua. Ahora que decido seguirte, así como lo hizo Pedro, ahora que decido seguirte, ayúdame a apacentar, a alimentar, a tener compasión de tus ovejas. Ahora, como tú, Yeshua, fuiste enviado, ahora envíame al mar de las naciones.
envíame a los míos y ayúdame a enseñarles cuán grandes cosas hiciste por mí y cómo tuviste misericordia, teniendo misericordia de ellos. Gracias, Yeshua, por no desilusionarte de mí, por escogerme aún. Bendito sea Yeshua. Amén. Recordemos un poco de historia. En la famosa Santa Cena, Jesús anunció que todos sus discípulos le dejarían, que todos se escandalizarían de él. La palabra escandalizar significa más exactamente que todos se desilusionarían de él. Es decir, sus expectativas de que él era el Mesías prometido y que derrotaría a todos sus enemigos quedarían frustradas, por lo cual lo iban a abandonar. Sin embargo, Pedro, como siempre, tomando la palabra, le dijo: aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Yo estoy listo para dar mi vida por ti. Y Jesús le respondió: ¿darías tu vida por mí? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Y qué pasó? Unas horas después, llegó el momento de la prueba. Llegó Judas con la guardia del templo a arrestar a Jesús, quien fue llevado ante las autoridades religiosas y políticas, mientras Pedro, siguiéndole de lejos, terminó cumpliendo las palabras que le anunció Jesús. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Cuando Pedro le negó la 3ª vez y el gallo cantó, Jesús a lo lejos lo miró y su mirada le encontró. Dicha mirada penetró el corazón de Pedro, haciéndole llorar amargamente. ¿Y qué pasó después? Si aquí terminara la historia, terminaría como muchas de las relaciones entre familiares, amigos y seres queridos. En silencio, traición, desilusión, falta de perdón. ¿Pero qué pasó? Bendito amor divino, que siempre buscará la reconciliación. Bendito amor eterno, que a pesar del agravio, toma la iniciativa en buscarnos. En esta playa, unos días después de ese triste acontecimiento, cuando lo único que el futuro le deparaba a Pedro era una vida de culpa, de remordimiento, de fracaso y sueños rotos en su antiguo oficio, la silueta y el milagro inconfundible de su maestro, de su amigo, de su Mesías, de su Salvador, volvieron a encender el pábilo que humeaba. La esperanza de que los dones y el llamamiento divino son irrevocables. Y en esta playa, con un hermoso paisaje que el mismo Verbo que se hizo carne creó, restauró con 3 preguntas la triplicada negación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En otras palabras, Pedro, independientemente del pasado, de todas las ofensas, de las falsas expectativas, de las desilusiones, ¿me amas? ¿Podemos volver a empezar? Este es el ejemplo más grande de relaciones humanas que podríamos recibir. Este pasaje es la inspiración para esta página web y todos los estudios bíblicos que presentaremos aquí. Llevar un mensaje de perdón y reconciliación a todos los que hemos ofendido o nos han ofendido es el más importante propósito de este servicio. Fue en este lugar, con este maravilloso ejemplo de compasión y misericordia, que Jesús envió a Pedro y por consiguiente a todos sus discípulos a llevar a cabo la pesca milagrosa que solo el amor es capaz de hacer. Así que, si has llegado hasta aquí, quiero darte la bienvenida y mostrarte con mi propia vida y con mi ejemplo cómo llevar el mensaje de reconciliación que recibimos de aquel al que todos le negamos. Esta es mi manera de restituirle a él todas las veces que le he negado, apacentando y llevando alimento a sus ovejas.
Yeshua, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Y aunque en mi interior me deleito en tus mandamientos y anhelo amarte con todo mi ser, reconozco que mi amor está enfermo, y que solo tu gracia y amor perseverante cumplirá el propósito en mi vida de entregarla para glorificarte. Te ruego uses los años que me quedan de vida para llevar este mensaje a tus ovejas y mostrarles cuán grande es tu misericordia. Bendito seas por no darte por vencido con cada uno de nosotros. Y si llegamos a amarte, es porque tú nos amaste primero. En tu nombre, Yeshua. Amén.